Tengan buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es nuestro primer día de la jornada y vamos a continuar entonces con la exposición del método cronológico de la Biblia hablada cronológicamente. ¿Cuántos han sido bendecidos en estos días con estas enseñanzas? Saben que hace unos cuantos años yo conocí a un joven en Caracas. Este muchacho, antes de ser cristiano, tenía problemas graves con la droga y su nombre era Eduardo, es Eduardo. Eduardo llegó con su familia a Venezuela desde Colombia, bastante niño, ¿no? Pero circunstancias familiares y todo eso, y el muchacho desde muy joven empezó a consumir droga. Posteriormente, pues, él, en un día que lo invitaron a la iglesia, Eduardo aceptó a Jesús como su Salvador y empezó a tratar de caminar en el Señor. Pero la atadura y el vicio tan terrible que le afectaba le hacía caer de nuevo. Yo recuerdo que a veces orábamos por él y él, bueno, la cosa fue tan terrible que su familia lo expulsó de la casa. Eduardo tuvo que irse de su casa y a veces con el asunto de la droga y dormía en la calle y no tenía que comer. Y lo tremendo es que el hombre tenía un tremendo talento para trabajar, trabajaba muy bien, era un gran vendedor. Él, por ejemplo, presencié que él, por ejemplo, conseguía un trabajo en una pequeña tienda como el que cargaba las cosas en el depósito, y al poco tiempo ya era el jefe de ventas, porque era muy bueno para vender. Pero el vicio que tenía con la droga era tan terrible que a veces algunos hermanos le ayudaban para que no durmiera en la calle y le pagaban un hotel para que él durmiera en la noche. Cuando los hermanos se iban, él bajaba de nuevo a la recepción, pedía el dinero y se iba, compraba droga y otra vez amanecía en la calle. Era un problema muy grave, pero él se arrepentía y él oraba al Señor y lloraba mucho ante el Señor y otra vez se levantaba por un tiempo. Y así iba, ¿no? Hubo un momento definitivo cuando él estuvo a punto de morir con este asunto de la droga, donde pues tomó el camino correcto y el Señor hizo una obra en él. Pero cuando él se arrepentía y pedía perdón al Señor, el Señor le perdonaba y lo levantaba nuevamente. Y así iban las cosas hasta que él hizo algo definitivo con su vida. Lo que quiero decirles con esto es que Dios es un Dios perdonador. Dios siempre nos perdona. Nosotros nos caemos y Él siempre nos vuelve a levantar. Por supuesto, por el pecado que cometemos hay consecuencias. Hay consecuencias a veces, siempre, perdón, por los errores que cometemos. Y no solamente afecta nuestras vidas, el pecado que nosotros cometemos, sino que también afecta a nuestro entorno. Puede afectar o se puede afectar a una persona que nos rodea con eso. Y vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿no? De cómo Dios se compadecía y también se compadece actualmente del estado en que a veces estamos, o en que el pueblo de Israel también estuvo. En la lección anterior, que nos dio nuestra hermana Ana Karina el día domingo, estudiamos acerca y en lecciones anteriores también, estuvimos estudiando acerca de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. ¿Recuerdan un poquito eso? ¿Recuerdan la cautividad en Egipto? Se nos habló de eso, se nos habló del llamado de Moisés cuando Dios, a través de la zarza ardiente, llamó a Moisés y le dijo que él iba a ser quien iba a liderar la liberación del pueblo de Israel para salir de Egipto. La salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, cuando Dios abrió las aguas para que todo el pueblo escapara y cuando Dios cerró las aguas para que no les persiguieran. También nos enseñaron acerca del becerro de oro, la idolatría del pueblo de Israel,
cuando ellos, viéndose solos y no confiando en Dios como tenían que confiar, edificaron o hicieron un becerro de oro para adorar a un Dios falso. Y Ana Karina nos habló esta semana pasada, el domingo, a principios de semana, acerca de la serpiente de bronce, de cuando Israel cayó en una mala actitud. Las serpientes le picaron, pero todo el que mirara a esa serpiente de bronce que Moisés hizo podía ser sano. Lo cierto, hermanos, que a través de todas estas clases que hemos visto ha quedado demostrado que Dios siempre cumple lo que promete. Dios es fiel. ¿Tú lo crees? En su fidelidad, Dios guió al pueblo de Israel a través del desierto, y a pesar de la desobediencia de muchos, el pueblo de Israel vio cumplido por fin ese sueño de entrar a una tierra prometida. Entraron a la tierra prometida, esa que Dios le dijo a Moisés: la vas a ver de lejos porque no vas a poder entrar. Josué es que va a liderar a la gente hasta la tierra prometida. Y durante los tiempos posteriores a la conquista de esa tierra prometida, cuando ya esta gente habitaba en esas ciudades que habían conquistado, entonces ya después que Josué se fue, que murió, entonces ellos eran gobernados o liderados por gente que la Biblia llama jueces. ¿Han leído ese libro, el libro de Jueces? Relata la historia de varios hombres que lideraron al pueblo. ¿Se acuerdan de Gedeón? Los que han leído esa parte, Gedeón y los 300 hombres que ganaron una batalla contra miles de hombres. Jefté, un hombre que a pesar de momentos muy malos en su vida se levantó y también lideró al pueblo de Israel en batallas. Jabes, un hombre que con una oración muy profunda fue delante de Dios y también Dios hizo una obra en él. O Sansón, muy famoso Sansón también. ¿Recuerdan a Sansón? El hombre fuerte, del cabello largo. Sansón también. Entonces ellos fueron jueces que Dios estableció para que gobernaran al pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos mantenían el orden y la organización del pueblo. Además de eso, recibían instrucciones de Dios respecto al camino a seguir. Ellos no eran los reyes de Israel, sino eran unos líderes que daban palabra de Dios a ese pueblo. Entonces se puede decir, hermanos, que Dios se encargaba personalmente del pueblo de Israel. ¿Te imaginas ese privilegio? Todo un privilegio. No les gobernaban reyes ni les gobernaban alcaldes, sino que Dios directamente se encargaba del pueblo de Israel. Dios quería guiar al pueblo de Israel y quería protegerlo y quería bendecirlo, así como hemos visto en estas últimas clases. Por supuesto, durante ese tiempo, el tiempo de los jueces, también hubo periódicamente episodios donde el pueblo de Israel se desviaba del camino, donde adoraban a otros dioses, a dioses falsos, y desobedecían, y teniendo pues eso consecuencias serias en la vida de los habitantes de Israel. Y entonces ellos se arrepentían, Dios les perdonaba, los levantaba y otra vez caían, y así iba el asunto. Ahora, la lección que hoy nos ocupa se inicia con Samuel. ¿Saben? El profeta Samuel. Samuel se encargaba de guiar al pueblo de Israel. Había sido llamado desde niño. Los que han leído el libro de Samuel, el primer libro y el segundo libro, verán que Samuel fue levantado desde niño y llamado para ejercer liderazgo en el pueblo. Dios hablaba al pueblo por medio de Samuel y les bendecía, por supuesto, y les ayudaba, y Samuel mantenía pues una línea allí escuchando la voz de Dios. Pero hubo un momento cuando el pueblo se presentó ante Samuel con una petición inusual, una petición que era diferente a todo lo que había pasado hasta ahora, y les voy a pedir que vayamos al primer libro de Samuel, por favor, capítulo 8, versículo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Ok. Primer libro de Samuel 8, del 4 al 7, dice así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.
Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reinen sobre ellos. ¿Te das cuenta que la cosa era inusual? Hasta ese momento les gobernaban y les lideraban hombres llamados jueces, pero ellos querían un rey. En un ejercicio de imitación de las demás naciones, ellos veían, bueno, las demás naciones tienen rey, nosotros deberíamos tener un rey. Pero no se daban cuenta del privilegio tan grande que tenían de ser gobernados directamente por la palabra de Dios. Pero ellos querían un rey. Y Dios les concedió su petición. Les dijo: no están rechazando a Samuel, no están rechazando a ningún ser humano, están rechazándome a mí. Dios les dio su petición, no sin antes, pues si sigues leyendo vas a ver que Samuel les advirtió lo que iba a pasar si seguían con la petición de tener un rey. De hecho, pues así pasó. Sigamos por favor en el mismo libro, el capítulo 11, por favor, vayamos al capítulo 11. Dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Quién era el rey? Saúl. Establecieron a Saúl como el nuevo rey en Israel. Pues Dios les concedió su petición. Vayamos ahora al capítulo 12 y vamos al versículo 19. Capítulo 12, versículo 19. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados. Habían pedido un rey, pero ahora no querían el rey, ya después que lo tenían. ¿Se dan cuenta? Bastante maleable o dúctil lo que querían un día, pero el otro día no lo querían. Dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no nos apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Es decir, hagan todo lo posible por mantenerse derechitos. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechen ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Resulta, hermanos, que en ese momento estaban arrepentidos de tener un rey. Pero Samuel les dijo: ya tienen un rey, sigan hacia adelante y hay que estar bajo la cobertura del Señor. El reino de Saúl, hermanos, Dios le escogió a Saúl para ser rey de Israel, pero el reino de Saúl estuvo lleno de errores, lleno de luces, lleno de sombras, y al final en el reino de Saúl prevalecieron las sombras. Dice la Biblia que Saúl desobedeció a Dios en un mandato específico que le dio, y Saúl fue destituido del reino. Saúl ya no era rey de Israel, y a pesar de que Dios ya había quitado el reino de sus manos, por un tiempo más, él siguió gobernando a la nación, a Israel. Sigamos por favor aquí en el primer libro de Samuel y vayamos al capítulo 16, por favor. 16. Al mismo tiempo, hermanos, que Saúl estaba allí ya desechado por Dios, pero siendo aún rey, simultáneamente un jovencito, un joven pastor de ovejas que amaba a Dios sobre todas las cosas, se levantaba. Él estaba ya en sus campos, en sus montañas, en su monte, cuidando de sus ovejas, adorando a Dios, porque era un hombre, un joven que tenía una comunión muy cercana con Dios.
y Dios estaba levantando a ese hombre llamado David para suceder a Saúl y gobernar sobre Israel. Y les pido que vayamos al versículo 1, por favor. 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, David iba a ser el nuevo rey de Israel. Saltemos al versículo 7, por favor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hubo una sucesión o un desfile de los hijos de Isaí en ese momento mientras Samuel escogía, pero ninguno era. Hasta que Isaí le dijo a Samuel: mira, el único hijo que me queda por allá es el más pequeño que está cuidando ovejas por allá, huele mal el tipo, no tiene días que no se baña porque no ha venido a la casa en cuántos días. Bueno, búscame ese. Y cuando vino, ese era. Porque Dios miraba el corazón de ese joven que estaba preparado ya para ser rey de Israel. Entonces, vayamos ahora al versículo 13, por favor, de ese mismo capítulo. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, David estaba ungido como el nuevo rey de Israel. Ahora, hermanos, si estudiáramos detalladamente todos los reyes que gobernaron sobre Israel y sobre Judá en ese tiempo, veríamos, hermanos, que la mayoría de ellos, de esos reyes, no seguían las instrucciones de Dios. Muchos de ellos llevaron al pueblo a la idolatría, a adorar a dioses falsos. Otros reyes de esos gobernaban para sí mismos. Algunos eran asesinos, algunos gobernaban para su propio beneficio. Y Dios, siendo fiel a sus promesas, cuando el pueblo pecaba, el pueblo tenía una consecuencia, había un castigo. Y ese pueblo apartado de Dios sufría pues por esos errores cometidos por sus líderes. Pero volvamos un momentico a David, porque a diferencia de algunos de estos que gobernaron después de él, David creía verdaderamente en Dios. Y David siempre quiso obedecer a Dios en todo lo que Dios le instruyera. Siempre tenía un espíritu manso para saber para saber lo que Dios quería en su vida. Al igual que nosotros, hermanos, David era un hombre pecador. Tú y yo somos pecadores. Y David sabía, hermanos, que era un pecador y sabía que necesitaba de la misericordia y del perdón de Dios, así como tú y yo necesitamos hoy de la misericordia y el perdón de Dios. ¿Estás de acuerdo? Él depositó toda su confianza en el Señor y procuraba cada día vivir en la voluntad de Dios. Así que él cometió errores, pero Dios le perdonó y le aceptó, como lo había hecho antes, por ejemplo, con Noé, con Abraham, con Jacob. Recordamos eso, ¿verdad? En estos días hemos visto acerca de estos personajes. Entonces tomemos en cuenta que a pesar de su juventud, David era una persona que mantenía una profunda comunión con Dios. Y eso lo podemos ver reflejado en el libro de los Salmos. Eso lo podrás ver más adelante. Pero la mayoría de los salmos que están escritos allí reflejan la condición espiritual de David. Él no escondió cuando se sentía mal, pero tampoco escondió su espíritu tremendo de alabanza para Dios. Y una de las cosas que David hacía o que hizo, y de hecho hasta nuestros días tenemos, y no lo sabemos de memoria, ese clásico Salmo 23, me imagino que todos no lo sabemos, o por lo menos el primer versículo, que dice: Jehová es ¿qué? Mi pastor, y nada me faltará. Entonces David, de cierta manera, extrapolaba o comparaba la condición de Dios como un pastor para ovejas extraviadas. Él sabía lo que era buscar una oveja que estaba extraviada y una oveja que no tenía buena vista y que se perdía. Y a veces nosotros somos así también, como esas ovejas que se pierden, y necesitamos un pastor que siempre esté firme y nos recupere. Y ese pastor es Dios, es nuestro pastor, ¿verdad? Entonces solamente Dios puede guiarnos de nuestras pérdidas, de nuestro extravío,
y solo Él puede satisfacer nuestras necesidades de salvación. Si tú hoy crees que hay muchas cosas allá afuera que pueden salvarte, no, solo Dios tiene el poder para salvar. Amén. Solamente Dios tiene el poder para salvar. De esta manera, hermanos, este personaje, David, asciende al trono de la nación y empieza a reinar sobre ella, sobre toda la nación. La Biblia dice que David ganó cantidad de batallas. Los filisteos, que en ese tiempo eran el enemigo, venían hacia Israel y David peleaba y ganaba. Aún antes de ser rey, cuando todavía era un muchacho simple, un simple siervo del rey Saúl. Pero él salía a la batalla y ganaba las batallas. Dios estaba con él. Y hubo un momento cuando Dios le dio paz sobre el reino. Ya no hubo batallas, ya hubo tranquilidad. David estaba establecido en su reino. Y bajo la guía de Dios, David y el pueblo de Israel prosperaban y ganaban batallas a todos sus enemigos. Y dice la Biblia que David se construyó un hermoso palacio, un palacio increíble, una casa digna de un rey, para que pues esa sirviera como la casa donde vivía el gobernante. Pero pensando un día David, estando en esa lujosa casa, pensó lo siguiente: yo estoy habitando en una casa tan tremenda como esta y la presencia de Dios está en un tabernáculo todavía. ¿Recuerdan el tabernáculo? ¿De qué estaba construido el tabernáculo? ¿Quién me dice? De telas, de pieles de animales y de telas estaba construido el tabernáculo. Fue construido con instrucciones muy precisas dadas por Dios hasta qué y cómo tenía que medir todo lo que hubiera allí, el mobiliario y todo eso, ¿no? En ese lugar, el tabernáculo tenía dos lugares principales que eran llamados el lugar santo y el lugar ¿qué? El lugar santísimo. Y en ese tabernáculo pues habitaba la presencia de Dios. Y David dijo, bueno, la presencia de Dios tiene que habitar en un lugar digno. Así que vamos a construir un templo digno de la presencia de Dios. Y vamos a ir, por favor, un momento a el segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios no estaba muy de acuerdo que le hicieran un templo. Pero vamos a ver lo que pasa aquí. En el versículo, ahora vamos al versículo 12, por favor. Versículo 12. Este es Dios hablando con David y dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le dice a David: no, el templo no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo. Tú quizá debas preparar las cosas, pero el templo lo va a construir tu hijo. Pero veamos aquí en estos versículos el sentido de eternidad en el cual Dios le habla a David. Le dice: tu trono será afirmado para siempre. No le dijo: tu linaje o tu trono va a durar 10 años, 20 años, no, para siempre. Y dice aquí en el 16: será estable eternamente, eternamente.
Y vamos a ver por qué un poquito más adelante. De esta manera, hermanos, Dios da continuidad a sus promesas. Y otra vez lo decimos, aunque quizá nos pongamos un poquito fastidiosos, pero Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple lo que promete. Por eso vayamos un momento, por favor, al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Ya en ese momento David tenía su hijo llamado Salomón. Vamos al versículo 2, dice así: Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Preparó el camino para que Salomón construyera el templo. Ahora vayamos en ese mismo capítulo, por favor, en ese mismo libro, al capítulo 29, por favor. Capítulo 29. Y vayamos entonces al versículo 26. Dice así: Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. David durante 40 años lideró al pueblo de Israel, reinó sobre ellos, y le sucedió entonces su hijo Salomón, quien construiría ese templo digno de la presencia de Dios. Vamos ahora al segundo libro de Crónicas, el capítulo 2, por favor. Allí mismo, pasando unas pocas páginas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Dice: Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Salomón entonces se dispuso a construir ese templo. Y vamos ahora al capítulo 5 y veamos allí otra cosa. Capítulo 5, versículo 1, dice: Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Finalmente el templo estaba listo, el templo que habían construido para Dios. Obedeciendo a Dios, por supuesto, David preparó las cosas y Salomón lo construyó. Y fue él quien lideró los trabajos para la edificación del templo, el cual fue construido con mucho cuidado y con mucho esplendor. Dice la Biblia que cuando se dio la dedicación de ese templo, es decir, se inauguró ese espacio físico, la gloria de Dios bajó en forma de nube a ese lugar. Y mucha gente lloraba de la alegría por todo lo que estaba pasando allí. Y la Biblia también dice que a kilómetros de distancia se escuchaba la alegría de la gente y el llanto de alegría de todos los que estaban allí cuando se dedicó ese templo. Ese templo tenía varias características específicas, muy parecidas a como las tenía el tabernáculo. Tenía esas dos mismas habitaciones de las cuales hablamos antes, el lugar santo y el lugar santísimo, esos mismos muebles que tenía el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo fue hecho por instrucciones específicas de Dios. Y ellos, pues, por supuesto, hicieron entonces el lugar santísimo y el lugar santo. Había una cortina gruesa colgada delante del lugar santísimo para que nadie pudiera ver lo que había allí dentro, ni tampoco entrar. La habitación interior donde habitaba la presencia de Dios. En ese lugar solamente podía estar una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio y escuchar de las palabras de Dios. Esa cortina que estaba allí
era como una señal que advertía que no se podía entrar. Allí habitaba la presencia de Dios y, como les dije, solamente ese sacerdote tenía acceso a la habitación una vez al año. Esto se hacía, hermanos, de forma tal que, como explicamos antes, se ofrecía allí un sacrificio, un animal inocente y limpio para pedir el perdón de Dios, y entonces Dios perdonaba el pecado del pueblo, aplazaba su juicio en espera del momento en que se hiciera un sacrificio perfecto, en espera del libertador que había prometido Dios que iba a llegar, que hemos nombrado una y otra vez en estas clases. Esta cortina que estaba allí, separando el lugar santísimo, era un símbolo de la separación entre un Dios santo y un hombre pecador. Y más adelante, cuando lleguemos a casi la conclusión, te vas a dar cuenta de lo que pasa cuando en ese momento acerca de esa separación entre Dios y nosotros y el pecado. Hermanos, con el paso del tiempo sucedieron cosas en Israel. Podemos ver que las circunstancias del pueblo de Israel cambiaron constantemente. Si tú te das cuenta cómo comenzaron las cosas y cómo hemos venido contando, todo empezó en el jardín del Edén. Luego hablamos también de Abraham. Abraham, un hombre que habitaba en tiendas, y Dios le dijo: vete a otro lugar, vete de tu tierra, vete de tu familia y vete al lugar. Y él no sabía hacia dónde iba, pero habitó en otros lugares. Abraham. Luego de Abraham estuvo Isaac, el hombre ya casi muerto, hablamos de él, el hombre que casi sacrifican, pero a través de Isaac vinieron las promesas también de Dios. Jacob, también Dios cumplía sus promesas a través de Jacob. Pero vimos entonces que esta gente vivía en tiendas, luego vivieron en Egipto porque estaban siendo esclavos y cautivos, luego salieron de Egipto y vivieron en el desierto. O sea, circunstancias cambiantes con el paso de los años, Luego de eso poseyeron la tierra prometida y habitaron en ciudades, y ya no tenían un tabernáculo portátil, sino que tenían un templo donde estaba la presencia de Dios, y ese templo era especial para adorar a Dios. Pero ese Dios, el Dios de Israel y el Dios tuyo y mío hoy es el mismo. Es ese mismo Dios. Y ese Dios nunca cambió. El pueblo de Israel cambiaba, se arrepentían, estaban arriba, estaban abajo, vivían aquí, vivían allá, pero Dios nunca cambió. Dios siempre seguía parado en sus promesas. Dios siempre cumplía lo que decía. Fue siempre fiel a lo que decía. Y hoy, hermanos, sigue siendo igual. El día de hoy es igual. Dios siempre cumple lo que promete. Les dije entonces que luego del reinado de Salomón, muchos reyes gobernaron Israel. Y de hecho, el pueblo de Israel llegó a estar dividido. Como recuerdan ustedes, ellos estaban al principio organizados en tribus, las 12 tribus de Israel, ¿recuerdan eso? Esas 12 tribus que luego conformaron el reino de Israel, en un momento dado se dividieron. 10 tribus conformaban el reino de Israel y 2 tribus conformaban el reino de Judá. Y tenían reyes diferentes. Y nuevamente empezaron entonces estos periodos donde el pueblo se apartaba de Dios, pecaba con idolatría y otros pecados, y otra vez buscaban a Dios, se arrepentían, Dios les perdonaba, pero el pecado genera consecuencias. Como les dije, genera consecuencias en la vida de la persona que lo comete y también genera consecuencias en el entorno inmediato de esa persona. Pero Dios siempre tenía una palabra, Dios siempre hablaba, Dios siempre quería decirle al pueblo lo que tenía que hacer. Y hemos visto que hay algunas cosas que son fundamentales para entender en esto, de los arrepentimientos de Israel y sus pecados, y en la actualidad también. Lo cierto es que constantemente Dios siempre se comunicó con el hombre. Desde el principio Dios trataba de mantener una línea de comunicación con el hombre. Y como tú y yo sabemos, si lo estudiamos aquí, fue Él quien creó todas las cosas y fue Dios quien creó al hombre que habita este planeta. Él es nuestro creador. Otra cosa incuestionable, que es un principio totalmente absoluto, es que Dios ama a toda la humanidad.
Y Dios desea que toda la humanidad sea rescatada de manos del enemigo. Dios quiere rescatarnos del pecado y quiere rescatarnos de la muerte. Por tanto, hermanos, desde el principio del mundo y desde el principio de la historia, Dios ha hablado a la gente para que la gente conozca su voluntad y sus instrucciones de cómo vivir correctamente. Y vamos a ver entonces una de las formas que Dios usaba para hablar al hombre. Suponte o no sé si te ha pasado alguna vez cuando eras niño o si te pasa todavía actualmente como joven, cuando tú le dices a tu mamá, le dices voy a hacer esto y esto y esto, y tu mamá te dice no, mejor no lo hagas porque te va a pasar esto y esto y esto, y tú dices yo de todas maneras lo voy a hacer, y te pasa exactamente como te había dicho tu mamá. ¿Te ha pasado eso? Y después tú no quieres que te diga nada porque no te diga te lo dije. Entonces es sumamente incómodo, hermanos, cuando tratas de decirle algo a otra persona y esa persona se niega a escuchar. O cuando le adviertes de un peligro inminente a alguien y aún así ese alguien no presta atención. Es algo sumamente incómodo. Dios estuvo en la misma situación y está en la misma situación con nosotros. Porque durante estas enseñanzas hemos visto cómo Dios tenía sus mensajeros. Dios daba su palabra, le hablaba al pueblo, les trataba de enseñar el camino, les advertía y les decía de las consecuencias que habría cuando pecaran, e igualmente ellos iban para allá. Y Dios enviaba mensajeros durante la Biblia, durante la historia aquí en Crónicas y en los libros siguientes vas a ver que Dios enviaba mensajeros al pueblo de Israel. Y a muchos de estos mensajeros se les llamó profetas. Profetas. Entre los profetas más conocidos en la Biblia podemos nombrar a Isaías, podemos nombrar a Daniel, a Jeremías, a Ezequiel, hay muchos de ellos. Y de hecho los libros de la Biblia, algunos libros de la Biblia que cuentan las historias de estos hombres llevan su nombre. Está el libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel. Estos son llamados profetas mayores y también están los llamados profetas menores, como Oseas, como Jonás, como Abdías, y pues yo no lo sabía, tengo que confesarlo, pero no se les llama profetas mayores y menores porque algunos eran mejores que otros, simplemente es porque los libros son más cortos que otros, unos más que otros. Entonces estos hombres que Dios usaba, los usaba para que el pueblo se arrepintiera de sus malos caminos, se arrepintiera de esos pecados que habían cometido. Hermanos, la palabra arrepentimiento significa cambio. Eso es lo que significa arrepentirse. Significa cambio. Y la acción de arrepentirse es estar de acuerdo con Dios sobre nuestro propio pecado. ¿Me entienden bien? Entonces, arrepentirse significa cambiar. Que cambia tu forma de pensar, pero también cambia ¿qué? Tu forma de vivir. Entonces, esta gente, la gente de Israel, se apartaba de Dios y adoraba a dioses falsos, adoraba ídolos, pero Dios era muy claro y les dijo que nunca estaría de acuerdo con eso. Dios no estaba de acuerdo con la idolatría. Por eso en los 10 mandamientos, cuando vimos hace poco, decía, no tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Dios es el único Dios. Dios es el único Dios y es el único verdadero Dios. Entonces los que adoraban a Dios debían hacerlo de todo corazón y esa adoración debía ser de acuerdo a lo que Dios quisiera. Y así Dios quería hacérselo saber al pueblo de Israel en su tiempo, en estos tiempos que estamos viendo ahora aquí en la Biblia, pero también Dios quiere hacérnoslo saber hoy. Dios es el único Dios verdadero. Entonces esos profetas, hermanos, recordaban al pueblo las leyes de Dios, esos 10 mandamientos que les había dado por medio de Moisés, pero en ese tiempo era evidente que ellos habían desobedecido, así que era necesario arrepentirse o serían castigados. Y en muchos casos ese castigo era que sus enemigos vendrían a invadir su nación. Les llevarían como prisioneros de guerra o les llevarían como esclavos a otras tierras. Vamos a ver unos pequeños ejemplos y vamos al libro de Isaías, por favor. Isaías, capítulo 10. Isaías capítulo 10,
versículo 5, dice así. Y miren el título, dice: Asiria, ¿instrumento de qué? Instrumento de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. O sea, Israel había fallado tanto y Dios usó al pueblo asirio y les advirtió: el pueblo asirio va para allá y los van a llevar. Y vamos a ver otro ejemplo en Jeremías, por favor. El libro de Jeremías, capítulo 20. Jeremías 20:5. Dice: entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Es decir, una consecuencia por desobedecer, de la cual advertían estos profetas, era que si desobedeces vas a ir cautivo, vas a ir y vas a ser esclavo, vas a ser prisionero, vas a añorar tu tierra. Entonces era algo bastante malo para el pueblo, pero era consecuencia de pecar. Y pecar, pues hermanos, tiene consecuencias en ese tiempo, un poquito después y hoy también. Pecar tiene consecuencias. Y vamos a ver un ejemplo un poquito más específico de estos profetas. Y les voy a pedir que vayamos a el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a hablar de un profeta llamado Elías. Capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 17. En ese tiempo, en el tiempo del profeta Elías, reinaba un hombre, un rey llamado Acab, y su esposa llamada Jezabel. Acab y Jezabel eran una pareja de reyes totalmente idólatras. Ellos no seguían a Dios, y aparte de eso eran bastante injustos cuando aplicaban la justicia, que era realmente injusticia. Y allí en el pueblo de Israel estaba levantado como profeta este hombre llamado Elías, que tenía que ir a decir la verdad, tenía que siempre ir a decirle la verdad al pueblo de Israel y al rey Acab. Vamos a leer desde el versículo 17, dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, es decir, a los dioses falsos. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Imagínate, profetas falsos comían en la mesa del rey, de la reina. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es,
Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Te imaginas el asunto allí? Una demostración de poder de parte de Dios para decirle a esa gente que Él era Dios, cuando a través del tiempo lo vino diciendo y lo decía de nuevo. Pero Dios se mantenía fiel a sus promesas y quería que el pueblo supiera que Él es el único Dios verdadero. Y Dios quiere que sepamos tú y yo que Él es el único Dios verdadero. Amén. Dice aquí en esta palabra, dice aquí que Elías levantó el altar de Jehová que estaba allí porque estaba arruinado, o sea, estaba abandonado. Pero él lo levantó de nuevo y Jehová demostró su poder. Dios demostró que Él es el único Dios. Esos profetas falsos llegaron al extremo de cortar sus cuerpos mientras clamaban a su Dios falso Baal. Pero Elías hizo una oración sencilla pidiendo a Dios que mostrara su poder. Dios puede mostrar su poder en nuestras vidas, estoy seguro. Dios puede mostrar en tu vida su poder, pero necesitamos estar acorde, necesitamos caminar derechitos con Él. Estos profetas, estos verdaderos profetas como Elías, tenían la función de recordarle al pueblo que vendría un libertador. Esa promesa que se hizo desde Abraham, que se hizo desde David, que se hizo desde allí, estos profetas tenían la misión también de recordarle siempre a ese pueblo: viene un libertador. Y recordemos, hermanos, que esa promesa fue hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Igualmente, David también recibió esa promesa y recibió esa noticia de ese libertador, y dice la Biblia que ese libertador vendría desde la línea familiar de David. Saldría del árbol genealógico del rey David. Ya ahí la cosa empieza a tomar forma, porque antes se le dijo a Abraham: sí va a haber un libertador, se le dijo a Jacob y a Isaac: va a haber un libertador, pero a David le dijeron: tu reino será afirmado para siempre. El libertador iba a venir por la línea familiar del rey David. Así que por medio de sus profetas, hermanos, ya Dios empieza a delinear cosas específicas respecto a este libertador y de cómo sería la vida de este libertador. Voy a nombrar aquí solamente 3 características, porque más adelante los hermanos que vienen luego van a hablarles un poquito más específico. Pero la Biblia habla algunas cosas ya a través de estos profetas acerca de ese libertador. Yo pensaba un poquito hoy en nuestro contexto como país, y aquí nuestra historia dice que Simón Bolívar fue el libertador de Venezuela, ¿verdad que sí? Y dice también la historia que Simón Bolívar libertó 4 naciones más, pero eso se supo luego que él lo hizo. Lo llamamos así, el libertador.
pero antes de que llegara ese libertador, ya Dios estaba preparando este libertador que iba a libertar al pueblo, que iba a venir e iba a haber un sacrificio definitivo. Vayamos al libro de Isaías nuevamente, por favor. Isaías capítulo 7. Isaías 7, versículo 14. ¿Ya lo encontraron? Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, una característica de ese libertador es que vendría a nacer por medio de una virgen y su nombre sería Emmanuel. Y eso significa, algunos lo saben, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Sigamos en Isaías y vayamos al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 7, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, ahí está, por la línea familiar de David, de la raíz de David vendría este libertador. Otra característica de este libertador que vendría a tomar el trono de David. Y sigamos en Isaías, pero vayamos al capítulo 53, por favor. Capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, ese libertador que vendría sufriría en lugar de otros, sufriría el agravio por otros, sería sacrificado para llevar el pecado de otros. Y no me voy a adelantar más porque se les va a explicar más específicamente en los siguientes días. Hermanos, estos profetas hablaban, y a pesar de que la gente no parecía estar interesada en ese libertador, Dios no abandonó su plan maestro de salvación para el hombre. Dios amaba y ama al mundo y no quiere que la gente sufra un castigo eterno. Pero en ese tiempo los profetas eran rechazados por la mayoría de las personas. Los rechazaban. Algunos de ellos fueron perseguidos, como Elías. La Biblia dice que hubo un tiempo cuando el profeta Elías tuvo que esconderse del rey, porque lo buscaban para matarle. Algunos fueron muertos por decir las verdades que Dios quería decir al pueblo y a sus líderes. La diferencia, hermanos, con respecto al mundo de hoy, no es mucha en cuanto a las actitudes que tiene la gente cuando se trata de obedecer a Dios. La gente escucha y escucha la palabra, pero a veces vemos que la palabra de Dios no es tomada en cuenta con la importancia que merece. Y vemos al hombre, hermanos, en una constante desobediencia, pero Dios ha diseñado un plan para ello. Y Dios nunca falla cuando promete algo. Nuestro papel, hermanos, como seres humanos, como pecadores, es la de sumarnos al plan de Dios. Y veremos las siguientes semanas algo más específico respecto a ese plan. Pero nuestro papel como gente que quiere buscar a Dios es obedecerle, es estar en sus caminos y es estar pendiente de esas promesas que Él ha hecho y de que Él nunca nos falla ni nos va a fallar. Amén. Acompáñenme por favor a orar al Señor. Te damos gracias esta noche, Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias por tus promesas, porque tú nunca fallas, tú has cumplido tus promesas desde siempre y para siempre, Señor. Y hoy los que estamos aquí, Señor Jesús, oramos que tú seas ayudándonos a entender esto, Señor, y que atendamos, Padre, a las advertencias que nos has hecho y que nos hiciste a través de los profetas, de mantenernos en tu camino, de no pecar y estar listos para obedecerte y mantenernos allí. Muchas gracias te damos, gracias por tus bendiciones y por estar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén.
¿Qué les pareció, hermanos, la enseñanza esta noche? Le invito a estar sobre sus pies. Dios no es hijo de hombre para volver su palabra atrás. Dios cumple sus promesas. Amén. Vamos a cantar en esta noche recordando lo que Dios te ha prometido. Levanta tu voz y decláralo. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará. Levanta tu voz, canta al Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y iré. Incomparables promesas me das, Señor. Vamos a cantar todas las mujeres esta primera parte. Levanten su voz, a ver. Mi Cristo. Levanten su voz las mujeres. Cántalo con tu corazón. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Los caballeros, todos. Eso es. Todos.
bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pueden sentarse solo por un momento más. Si no ha depositado su ofrenda, es un buen momento para hacerlo. Los alfolíes están allí dispuestos para eso. Mientras usted busca allí su ofrenda y se acomoda, yo le voy a pedir a mi hermana Mayra que pase hasta acá y nos dé un saludo. Vayan afinando su oído para ver quién se va a parar a interpretar el saludo de Mayra. Así que vamos a pedirle que pase, salude a la congregación. Para los que no la conocen, Mayra es una de nuestras misioneras allá en Chimaraña, una de esas mujeres que tiene un bojote de años allá en Chimaraña, ¿verdad? Entonces, bueno, ella siempre que nos visita por acá, nos saluda, nos da un breve reporte de allá, así que vamos a darle estos espacios a ella.